Las noticias en contexto con Adela Coriad. Me da muchísimo gusto saludarlos y recibirlos en este espacio informativo. El censo pasado, que se hizo hace un año, pero que reflejaba los datos del año 2020, trae mucha información acerca de la población de niños y niñas y adolescentes y además nos explica en qué situación se encuentra esta población del país. Muchas veces hablamos acerca de dirigir políticas para este sector de la población, pero sin datos no sabemos qué tipo de políticas se deben de ejecutar desde el gobierno y las estrategias, además de leyes y todo lo que puede enmarcar esta protección a la niñez. Hay cosas muy interesantes que resalta UNICEF en un informe que hicieron precisamente basados en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas de Panamá, del CIEC, del INEC, perdón, del INEC, estoy confundiendo los pesos, del INEC. Y yo tengo con nosotros hoy a Anilena Mejía, que es especialista de monitoreo y evaluación de los datos de UNICEF. Bienvenida. Gracias, Anilena, por estar acá. Gracias, Adelita, por el espacio y por esta oportunidad de contarles un poco de esta colaboración que tuvimos UNICEF, el INEC y el Ministerio de Desarrollo Social con estos datos del censo que se realizó en el 2023 y que, a ver, los datos del censo, el censo es una herramienta muy poderosa porque hay mediciones de todos y cada una de las personas en Panamá. Entonces, estos datos pueden servir como una brújula para guiar políticas, intervenciones y programas, ¿no? Correcto. Pero lo más interesante de esto es que hay cosas que nosotros ya tenemos claras, que están ocurriendo, pero se remarcan en este informe. Digamos, habla de las características de los hogares, habla también acerca de la escolaridad de los niños. Si pudiera destacar algo, más o menos, que le haya llamado la atención después de haber hecho esta evaluación, ¿en qué enfocaría? A ver, yo creo que en estos 30, mira, la Convención de los Derechos del Niño se conmemoró el 20 de noviembre sus 35 años. Y en estos 35 años, desde que se conmemora la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, han habido avances. Y el informe destaca muchos avances que ha tenido Panamá. Y te pongo uno que es muy claro y es la universalidad de la educación primaria. Sí. Si nos vamos a los datos del censo, la mayoría o casi todos los niños en la primaria están en la escuela, están asistiendo a la escuela. Y te cuento otro, por ejemplo, en cuanto a registro de nacimiento, 97% de los niños en Panamá tienen un registro de nacimiento, que es la puerta de entrada a todos los otros derechos de la niñez. Sin embargo, hay algunos temas que todavía son desafío y que están más que nada enfocadas en poblaciones muy específicas, ¿ok? Y resaltamos 3 grandes perfiles en el informe: la niñez indígena, la niñez con discapacidad y las madres adolescentes, ¿no? Entonces, es un poco eso, es utilizar los datos para poder focalizar en esas poblaciones que tienen mayor vulnerabilidad. Algo interesante de la escolaridad, que la verdad fue una excelente noticia. Mire, cuando antes veíamos que no todos los niños podían asistir a la primaria, y eso era realmente un asunto desafiante, ahora la gran noticia es que la mayoría de los niños, tal vez por un 1%, 2%, desde los 6 hasta los 16 años están en la escuela. Pero ¿qué pasa? Antes de eso hay un gran porcentaje de menores de 5 años que no van a prekinder ni a kinder. Y esto es algo que no se ha superado. ¿Cuáles son las consecuencias de un niño de no ir a kinder o a prekinder? Sí, y justamente tú acabas de dar en el clavo con esto. A ver, digamos que el preescolar es obligatorio. Ir al preescolar es obligatorio, pero según los datos del censo, el 38% de los niños de 5 años no están en preescolar. ¿Y qué pasa? Sí. Ese es, digamos, la parte, el fundamento para todo el resto de la escolaridad. Invertir en esas edades, en la escolarización, tiene un impacto muy positivo en el resto de la trayectoria educativa. Entonces vemos que esa cantidad de niños fuera del preescolar aumenta significativamente en áreas rurales. Cuando en el promedio es 38%, en áreas rurales sube al 45%. Sí. ¿Es por la falta de centros
de preescolar en el lugar? ¿O cuál es la mayor, o es un asunto, un factor cultural? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay un poco de ambas, un poco de la falta de oferta de aulas Sí. de preescolar, de maestros de preescolar cerca de las comunidades, especialmente las áreas de más difícil acceso, las zonas apartadas. Y por supuesto también hay un tema de cambiar normas sociales. Por ejemplo, hace, no sé, la generación de mis padres tal vez ir al preescolar no era obligatorio, ir a kinder y a prekinder no era obligatorio. Ahora sí lo es porque la evidencia internacional nos demuestra que invertir en esas edades tiene un impacto significativo en el capital humano, ¿no? Y que especialmente ahora con tanta tecnología que hay, ya los niños parece que vienen incorporados con su chip. Otra realidad muy desafiante es a los 17 años de edad, las deserciones en las escuelas. Y mucho hemos hablado acerca de eso porque no hay nadie que le dé seguimiento a los jóvenes cuando salen del sistema educativo. Si hubiera alguien que estuviera pendiente, ¿por qué ese chico salió, desertó? ¿Qué es lo que está pasando en casa? Si es que acaso se ve atraído por pertenecer a un grupo criminal o a una pandilla. Todas esas cosas son vulnerabilidades. ¿Qué pasa en esta edad? ¿Qué es lo que ustedes están observando de 15 a 17? Claro, vemos entonces en el otro extremo, en el extremo de la media alta, que entonces hay un 17% de adolescentes fuera de la escuela, ¿no? Y esto puede tener que ver con muchas cosas, pero lo que sí vemos en el análisis de los datos del censo es que esto aumenta en las mujeres. Cuando tienen una alta carga de cuidado. Entonces ahí entramos en el tema de las madres adolescentes, que entre los 15 y los 17 años la tasa de estar fuera de la escuela sube a 6 de cada 10. Entonces, claro, esta, exclusión educativa en las edades más altas puede tener que ver con cargas de cuidado, también con falta de oferta de la media. Sabemos que no en todas las comunidades hay una media en la comunidad, los niños se tienen que desplazar. Sí, muchas veces se tienen que ir a vivir a otra parte para terminar la media. Claro. Eso ha pasado, eso pasa en el archipiélago de las Perlas. Tienen que irse a vivir a otra isla o tienen que venir a la capital para poder terminar la media los jóvenes. Es algo inaceptable. Sí, sí, claro, y esto no todas las familias pueden asumir el costo, ¿no? de ir a la media. Vamos a hacer la pausa. Bueno, al regresar vamos a conversar acerca de muchas otras cosas, buenos hallazgos. Usted entérese aquí en Contexto, no se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Analizamos a fondo la situación de los niños y niñas y adolescentes basados en las estadísticas del censo poblacional que acaba de arrojar resultados no hace mucho, a principios de año. Nos acompaña la experta en evaluación y monitoreo de la UNICEF, Anilena Mejía. Anilena, hay una cosa que con los años, las décadas, siempre vemos una como repetición y es la situación de las comarcas. No estamos pudiendo sacar adelante el tema de las comarcas, la situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los hallazgos que hicieron ahí? Bueno, yo creo que hay dos análisis interesantes en cuanto a las comarcas. El primero es en cuanto al acceso a los servicios básicos. El análisis del censo es muy claro en que, a pesar de que en Panamá han habido avances, hablamos de que el 77% de los hogares tienen acceso a agua segura, 8 de cada 10 a saneamiento adecuado. Cuando nos vamos a las comarcas indígenas, entonces ya estos indicadores comienzan a ser más desfavorables, ¿no? Entonces la mayoría aquí de los niños ya viven sin acceso a los servicios básicos. Y también hacemos un análisis en cuanto a la niñez indígena, que no necesariamente es la que vive dentro de las comarcas, porque según el censo, la mayoría de los niños indígenas, 3 de cada 5, viven fuera de las comarcas. O sea, ellos también están en áreas rurales y de difícil acceso que pueden estar colindando con las comarcas, así como también en áreas urbanas, ¿no? Y ellos van a tener indicadores más desfavorables que el resto de los niños, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a educación, vemos que mientras que en el promedio general un 4% puede estar fuera de la escuela, sí, claro, en los niñez indígenas sube a un 15%. Pero es muchísimo, es triple. Sí, o cuando vemos, por ejemplo, el tema de la sobriedad, que son los niños que están en la escuela, pero tienen 2 años más que la edad que corresponde a ese grado, en los niños indígenas sube al 42%. ¿Qué es lo que pasa en las comarcas con la sobriedad? Quiero entender.
Bueno, esto puede tener que ver, Adelita, con lo que hablábamos hace un rato de que no hay suficiente oferta cerca a las comunidades y por eso los niños a veces tienen que salir y después volver a entrar. O puede tener también que ver con la distancia, tal vez. Y también con la educación intercultural, que es muy importante. A ver, al final del caso, los servicios deben respetar la cosmovisión, las costumbres y las tradiciones de las comunidades indígenas y tienen que ser adaptados para que los niños puedan permanecer en el sistema educativo con una educación que es relevante a su propia cultura, ¿no? O sea, que mucho tiene que ver por eso, pero yo creo, también me parece que el factor de la distancia, de donde queda la casa hacia la escuela, debe de ser un punto de incidencia, que claro, dejan un año y después van y repiten y por eso se puede causar una sobreedad. Claro, por supuesto, y también muchas veces tiene que ver con la carga de cuidado que puede estar Claro. sobre las mujeres adolescentes en ese hogar, ¿no? O sea, ahora, en las uniones tempranas existe no es un tanto, pero de todas maneras es un porcentaje de cuidado, un 3% en jóvenes de 15 a 17 años, imagino que son las que, la mayoría, ¿no? Las mujeres son las que tienen este tipo de uniones tempranas, no los varones. Bueno, lo que encontramos en el censo es que más de 6.000 adolescentes se declararon como unidos y la mayoría de estas personas o estos adolescentes que se declaran como unidos fueron mujeres. ¿Y son de la ciudad, son del campo, de rurales? No tenemos el análisis de si son rurales o urbanas, pero lo que sí sabemos es que las uniones tempranas, así sean 2 que haya en todo el país, es un factor de riesgo, porque las mujeres que están en uniones tempranas obviamente están en mayor riesgo de violencia, de no terminar la escuela, de no entrar al mercado laboral. Sí. Entonces, es un poco una cuestión que tiene que ser prevenida y deben ser protegidas desde el inicio. Hay otros factores interesantes que son los hogares donde crecen estos niños, ¿no? Siempre hemos escuchado que se crían con las abuelas o porque la madre es adolescente o los papás no están en casa igual. ¿Cuáles son las características de los hogares donde crecen los niños del país y cómo las diferenciaron? Bueno, a ver, cuando se hizo el censo se pidió quiénes vivían dentro del hogar y quién era el jefe del hogar. Y así se podía hacer un poco una caracterización de la composición de esos hogares. Y vemos que en la mitad de los hogares los niños están criados por un cónyuge sin otros adultos en el hogar. Y que también hay un 29%, 3 de cada 10, donde están criados por una persona sin un cónyuge, o sea, por un padre o madre soltero. Entonces, cuando vemos esos hogares monoparentales, 9 de cada 10 están liderados por una mujer. O sea, que las mujeres son las que están al mando. Exactamente, en esos hogares monoparentales la carga de cuidado cae sobre las mujeres, ¿no? Entonces ahí hay que ver un poco la protección social y ese apoyo que se le puede estar dando a las madres solteras para no solamente criar a sus hijos, sino también para insertarse en el mercado laboral, ¿no? Y el tipo de servicios de cuidado que hay alrededor de ellas para tener a alguien que cuide de sus hijos mientras ellas trabajan, ¿no? ¿Qué analizaron sobre, por ejemplo, si la madre trabaja, etcétera, con quién quedan los niños? Es decir, muchas veces el rol de los abuelos dentro de la casa. Claro, esa es una pregunta interesante y te cuento un poco que el censo es una herramienta poderosa, pero muy concisa, porque tenían que ir a todas las personas, entonces no se puede profundizar en muchas cosas y yo creo que una de las conclusiones importantes es que hay que seguir invirtiendo en encuestas mucho más profundas, como una encuesta de niñez que te permita ver aspectos como esos, o como la salud mental, o como la disciplina en el hogar, ¿verdad? Que no los puede ver el censo, pero que deben ser medidos para poder tener una brújula de hacia dónde ir, ¿no? Hay otra situación que muchas veces se cuestiona y es el acceso a servicios básicos. El acceso a agua, a saneamiento, a una vivienda digna, etcétera. Yo quisiera hablar acerca de eso, pero al regreso de la pausa para poder ampliar un poquito el tema. Ya sé que estamos un poquito contra el reloj para ir a una pausa, así es que al regreso les voy a hablar acerca de cómo viven los niños, qué tipo de accesos básicos tienen y qué vulnerabilidades hay que superar. En breve regresamos con En Contexto. Hablábamos acerca del acceso a servicios básicos. ¿Cuál es el balance que tiene la infancia
y la adolescencia, ¿no?, en esa materia. Sí, bueno, te cuento que como te dije han habido progresos, pero todavía hay desafíos. Por ejemplo, vemos que el 15% de los niños viven en hogares en hacinamiento, o sea, no hay suficientes habitaciones para la cantidad de personas que viven en el hogar y que esto es más alto en las áreas rurales, ¿no? Vemos también que hay una proporción de niños que no tienen acceso a la electricidad. Hablamos de más de 115.000 niños que no tienen acceso a la electricidad. Y vemos también temas como el saneamiento adecuado, el acceso a agua potable, que está más restringido en las comarcas indígenas. Y yo creo que un dato interesante que arroja el censo es que a pesar de que la mayoría de los niños tienen acceso a Internet en sus hogares, 4 de cada 6, que es muy importante para todo lo que tiene que ver con educación, por conectarte ejemplo. con el mundo. Cuando nos vamos a grupos específicos como la niñez indígena, esto se reduce considerablemente y también en las madres adolescentes. Entonces, ¿considerablemente a cuánto? bueno, en la niñez indígena tenemos que, el acceso a Internet es de 2 de cada 6. Cuando vimos que era 4 de cada 6, La mitad ahora estamos en 2 de cada 6. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Entonces, claro, nuevamente este panorama de Panamá, que hay muchos avances, pero hay grupos específicos. Brechas ¿no? grandes. Y este tipo de políticas para poder achicar estas brechas, ¿cuáles deberían de ser por parte de los estados, del gobierno o del Estado como tal? Sí, mira, hay un tema y es que, bueno, para la niñez se requieren presupuestos públicos suficientes y eso es un poco para lograr que esos servicios estén en las comunidades, ¿no? Con presupuestos públicos suficientes que sean con un enfoque de equidad, ¿verdad? O sea, destinados a aquellas poblaciones en mayor vulnerabilidad, vamos cada vez cerrando la brecha de desigualdad y, por supuesto, que invertir en la niñez es invertir en el futuro del país, ¿no? Y también, nuevamente, volvemos a la prevención de los aspectos más complejos, como las uniones tempranas, el embarazo adolescente, que necesitan programas intersectoriales, que sean integrales, que permitan ese acceso a la educación y a la salud sin estigmatización, ¿no? Con respecto a las transferencias monetarias que hace el gobierno para ayuda a los hogares más necesitados, ¿cuántos niños reciben eso para poder culminar sus estudios o en su casa reciben eso? Sí, ese es un dato que también nos arroja el censo. 12% de los niños viven en hogares que reciben alguna transferencia monetaria como la Red de Oportunidades, Ángel Guardián, el Cenapan, y 7 de cada 10 niños viven en un hogar que recibe una beca educativa, ¿no? Mira, entonces, claro, esa protección social hay que mantenerla para asegurar, digamos, que tenemos un piso mínimo de bienestar, especialmente para aquellos en mayor pobreza y vulnerabilidad. Y la población con discapacidad, ¿de qué padecen los niños con discapacidad? Bueno, vemos que la mayoría de los niños que reportaron una discapacidad en el censo es una discapacidad intelectual. El censo arroja que hay aproximadamente 24.000 niños en Panamá con una discapacidad, pero sabemos que ese dato puede estar subreportado, porque la pregunta era si tiene una discapacidad o no. Entonces, ahorita mismo, hace poco se hizo la encuesta nacional de discapacidad 2, que sus resultados van a estar pronto disponibles y que esa encuesta nos va a arrojar con mayor, digamos, fineza la cantidad de niños con discapacidad que hay, ¿no? ¿Y qué tipo de? ¿Y qué tipo de discapacidad? ¿Qué tipo de cuidados tienen además? Sí. ¿Tienen gente que puede, especializada? ¿O cuánto le cuesta a la familia esta situación? Y te cuento que también, digamos que en el censo vemos que la discapacidad se reportó más en áreas urbanas, que puede estar asociado con un diagnóstico temprano, con mayores servicios, digamos, para recibir un diagnóstico. En áreas rurales el censo arroja una tasa más baja de discapacidad. Ah, wow. Claro, tal vez en las áreas rurales no está diagnosticado. Claro, exactamente. ¿Y eso es lo que hace que no se reporten tantos? Sí, podría ser que no hay acceso al diagnóstico oportuno o tal vez no hay tanta sensibilización sobre las señales tempranas de una discapacidad, ¿no? Wow. Bueno, sobre las radiografías de estos datos, o sea, si tuviéramos que calificar la situación de la niñez, ¿es preocupante? ¿No es preocupante? ¿O qué resaltaría sobre este gran panorama que hemos hablado? Sí, creo que es difícil poner un punto de corte.
creo que lo importante aquí es reconocer los avances, pero también la desigualdad que puede existir en el país y cómo algunos grupos específicos necesitan políticas más focalizadas, ¿no? Que sean construidas con ellos mismos y que permitan un poco romper esos círculos de pobreza, ¿no? Y creo que también es importante decir que la niñez es una parte importante de esta población. 1 de cada 3 personas en Panamá es un niño, niña, adolescente. Entonces, asegurar que hayan presupuestos suficientes para que esa parte tan importante de la población, que se va a convertir en el futuro de mañana, tenga un sistema que los proteja y que los haga desarrollar su máximo potencial, ¿no? Sí, eso es básico porque también nos dedicamos a hacer muchas leyes para proteger a la niñez, pero tal vez las cosas más prácticas son a las que no les estamos poniendo atención, y estas son las que el día de mañana pues le sirven a la población, que le puedas dar internet cerca, que le puedas dar un caipi o un kinder al lado. Es muy alta la población de preescolar que no está asistiendo al centro. Es verdaderamente preocupante ese porcentaje. Sí, y yo te diría, Adelita, que Panamá tiene un marco legislativo muy sólido en cuanto a niñez. Está la ley 285 de protección integral a la niñez y la adolescencia, y que ese marco legislativo requiere que hayan planes de implementación concretos con un presupuesto para su implementación, para asegurar que los servicios básicos estén cerca de los niños y las niñas, ¿no? Bueno, vamos a tener que trabajar un poco más en esta situación. ¿Y algún otro dato que quedó pendiente que no hemos podido conversar en la reunión? Bueno, en la entrevista. Yo te diría que tal vez no profundizamos en las madres adolescentes. Es correcto. Y eso es muy importante porque ahí hay círculos intergeneracionales de pobreza y desigualdad que se pueden perpetuar, ¿no? Y cuando vemos a las madres adolescentes, que hay más de 14.000 en Panamá, la tasa de las que están en sobriedad, que están en la escuela, es muy alta. 3 de cada 4 están en sobriedad. Y la tasa de aquellas que están fuera de la escuela es del 60%. Entonces, estas son adolescentes que tal vez no tengan el apoyo suficiente en la carga de cuidado para poder insertarse en el mercado laboral, en la escuela y convertirse, digamos, en parte, digamos, de la sociedad, ¿no? ¿Sigue la misma tasa de mujeres adolescentes embarazadas, de jóvenes, ¿no? En el 22% aproximadamente? Ha reducido ligeramente a lo largo de los años. Han habido mejoras, pero digamos que una madre adolescente ya es mucho, ¿no? Entonces, es asegurar que hayan programas integrales para prevenir el embarazo en la adolescencia. Y las adolescentes en esa edad, ¿cuántos hijos promedio tienen según sus análisis? Sí, es difícil, no tenemos ese dato de cuántos hijos en promedio tienen. Lo que sí sabemos es que cuando hay un embarazo en la adolescencia hay mayor exclusión educativa, hay menos inserción en el mercado laboral, ¿no? Porque, claro, muchas veces vemos mujeres a los 40 que son abuelas, increíblemente, y eso a mí me había dejado, la verdad, muy sorprendida cuando yo hacía los reportajes y veía madres que fueron adolescentes, sus hijas continuaron esta misma situación y ellas ahora a los 40 ya son abuelas. Sí. Hasta menos, hasta los 38 llegan a ser abuelas. Es increíble eso. Sí, y volvemos un poco a esa necesidad de esos servicios de cuidado alrededor de las comunidades para que esas madres tengan dónde dejar a sus hijos a un buen cuidado en desarrollo infantil para poder ir a la escuela, ¿no? Y poder insertarse en el mercado. Gracias, Anilena, por estas explicaciones y estos aportes acerca de la niñez. Me gustan mucho los datos. El que no tiene datos no puede saber a dónde está parado y tampoco puede saber hacia dónde va. Así es que los números nos dan mucha información. Gracias por estar acá en Contexto. Gracias por el espacio, Adelita. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero que este programa les sirva y nos sirva a todos como una base, una plataforma para saber a dónde enfocar nuestras necesidades para los más chiquitos de nuestro país. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.